Muy bien, entonces lo que voy a hacer a continuación es voy a crear una máquina virtual o la definición de una máquina virtual a través de la línea de comandos. Para ello voy a seguir esta guía que está acá. Esta guía ustedes la pueden encontrar en el primer enlace de la sección 2.2.4 que se llama creación de máquinas virtuales. Entonces vamos a seguir lo que está ahí y vamos a crear aquí una nueva máquina virtual. Voy a hacer una pequeña alteración de lo que está, ahí. Entonces, ¿cómo hago? Para que pueda ver casi todo lo que está allá. Voy a bajar un poquito esto. Eso. Aquí no tenemos sino 3 máquinas virtuales. Voy a reducir un poco el tamaño de la terminal para poder ver los comandos que debo correr. Bien, entonces, si ustedes siguen la guía pues juiciosamente, pues van a poder uh, apreciar el escrito hecho por el autor de ese post. Yo solamente les voy a dar un resumen de comandos. Entonces, lo primero que hace el autor de este post es definir una variable. Esa variable se llama VM. Entonces, yo voy a definir una variable VM Linux demo. Si yo le digo echo pesos VM Linux demo, lo que hice aquí fue definir una variable para el intérprete de comandos bash. Cuando digo echo pesos VM, lo que estoy haciendo es mostrando que esa variable VM tiene el valor de Linux demo, que es lo que estaba acá. Muy bien, lo primero que voy a hacer entonces es voy a crear un disco duro para esta máquina virtual. Entonces, de acuerdo al autor, dice que él va a crear un disco duro dinámico. Los discos duros que yo asigno a las máquinas virtuales pueden ser o de tamaño a la hora de crearse estático o dinámico. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? ¿Ustedes han escuchado algo respecto a eso? Cuando yo creo una máquina virtual, que él me dice, ¿usted quiere que la máquina, que el disco duro se expanda dinámicamente o sea estático? ¿Alguien me puede decir eso? Es para que inicialmente cuando las máquinas son nuevas o no tienen toda la capacidad utilizada, ocupen menos sus discos duros. O sea, son como un fichero que en vez de ocupar, si tienes en tu máquina virtual 16 gigas y tu máquina tendría que tener 64 de disco duro, la máquina virtual ocupará 16 gigas. Ajá, exacto. Si lo haces estático, ocupará 64 y llevártela de paseo pues va a ser más difícil. Exacto, muy bien, exacto. Entonces, en este caso, el disco duro que va a crear es de forma estática, entonces ejecuto el comando vboxmanage y create HD. Entonces, el nombre que le voy a poner a ese disco duro, observen que la extensión del disco duro acá es BDI. Le digo pesosvm.bdi, es decir, que voy a crear un archivo que se va a llamar Linux demo BDI -size y 32.768 para que me quede de ese tamaño. Entonces, si yo busco aquí un archivo que se llame linuxvm BDI, entonces, si ustedes se dan cuenta, ya existe el archivo, se llama Linux Demo BDI y tiene un tamaño que lo voy a poner en un formato para el usuario leíble. A pesar de que dijimos que era de 32 gigas, él inicialmente está ocupando 2 megas, que es lo que decía ahorita José, que si el disco duro no tiene información, pues no va a ocupar 32 gigas, sino la información que él requiere. En este caso, quién sabe qué información le mete VirtualBox y solamente queda de 2 megas. Muy bien, ahora yo, si ustedes observan, no he creado ninguna máquina virtual acá todavía. Todavía estoy haciendo los preliminares de la creación de la máquina virtual. Toda máquina virtual tiene un tipo de sistema operativo. Entonces, aquí donde dice Operating System, Ubuntu 64, este es Windows 7 y este que llama Minuscube dice que es un sistema operativo Linux o de kernel 2.6 o de 3X o 4X, el caso es de 64 bits. Entonces, vamos a ver qué tipos de sistemas operativos soporta este VirtualBox. Entonces yo le digo VBox Manage List Host Types y uff,
soporta una gran cantidad de sistemas operativos Linux. Bien, entonces vamos a escoger alguno de ellos. El nombre que me interesa es este que está acá, o sea, voy a buscar todas aquellas líneas que arranquen con la palabra ID. Ay, perdón. ID. Vamos a ver si me funciona. Listo. Entonces, él aquí me está mostrando todas las posibles ID que soporta, o los diferentes tipos de sistemas operativos que soporta esta versión de VirtualBox. Entonces yo voy a seleccionar Ubuntu 64. ¿Cómo hice eso? Entonces nuevamente, con este comando vbox manage list host types, host types es tipos de sistemas operativos, que me los liste todo, y me interesa, cuando yo no le coloco esto, él me va a mostrar el ID del sistema operativo, la descripción, la familia, bueno, toda esta carreta, pero a mí solamente me interesa la línea que tiene el ID. Entonces por eso ejecuté este comando, nuevamente le pongo aquí less para que no me salga en chorrera. Entonces aquí ya me muestra todos los sistemas operativos que soporta este VirtualBox. Entonces está, y por acá está Ubuntu 64. Entonces voy a copiar este que está acá. ¿Está bien? Entonces le digo, y observen acá al lado izquierdo cómo se nos va a crear nuestra máquina virtual. Entonces, vbox manage create VM --name pesos VM, la variable que decía Linux demo, menos host type, entre corchetes, entre comillas, perdón, Ubuntu 64 -- register. Y si ustedes observan, se me acaba de crear la máquina virtual Linux demo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahorita entonces vamos a pegarles un disco duro a esa máquina virtual. Ya creamos uno, y ahorita lo que vamos a hacer es pegarle disco duro. Si ustedes se dan cuenta y le doy clic en Storage, pues no tengo ningún dispositivo de almacenamiento asociado a esa máquina virtual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pegarle un almacenamiento a esa máquina virtual. Entonces le digo vbox manage storage control ctl, el nombre de mi máquina virtual, que sabemos que es Linux demo, pero está en una variable, --name SATA controller --add SATA --controller Intel HCI, que eso es una tecnología de hardware, y entonces creo un controlador. ¿Está bien? Y aquí vemos que ya ese controlador está en esta máquina virtual que acabamos de crear. Y ahora entonces le voy a pegar a ese controlador el disco duro que habíamos construido hace un rato, de 2 megas, que se llama VM BDI. Entonces si nosotros vamos acá a Storage, ya tiene esto, pero que hay un botoncito rojo. Vamos a ver si cambia ahora. Ahora entonces le voy a pegar el storage o el archivo que acabamos de crear hace un momento. Entonces vbox manage, voy a pegarle storage attach pesos VM -- storage control SATA controller -- port 0 -- device 0 -- type, tipo de disco duro -- medium, el disco duro que habíamos acabado de crear, BDI. Entonces ya tenemos pegado un disco duro a ese controlador SATA que es de 32 gigas. ¿Está bien? Esto que sigue a continuación, esto que está acá, lo que está haciendo es pegándole un ISO a esa máquina virtual. ¿Qué es un ISO? ¿Qué es un archivo .ISO? Es una imagen. Ajá, ¿una imagen de qué? Pues, en ese caso iría a ser del sistema operativo Windows. Ok. Es la imagen de un CD, generalmente
pues es como un CD o un DVD. Yo no sé si los DVD tienen extensión diferente, pero creo que es ISO. Y eso hace referencia efectivamente a un CD o sí, un dispositivo de almacenamiento magnético, pero que no está pues en un plato, sino que está en un archivo. Ustedes van a tener que descargar de internet una distribución de Ubuntu. Entonces, si vamos a Ubuntu, download, vamos acá. Entonces, ustedes van a descargar no una versión desktop, sino que van a descargar una versión server. Ah, acá estaba. Tum, 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 tum. Entonces, acá hay diferentes versiones de Ubuntu, desktop, server. Entonces, ustedes van a dar Ubuntu server y van a descargar, no sé si quieren descargar, pueden descargar esta 1804. Eso les va a descargar un ISO y ese ISO es el que ustedes van a pegar, perdón, aquí. Y ese ISO es el que ustedes van a pegar a esa máquina virtual que acabaron de crear. Luego van a ejecutar esto que está acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí les estoy diciendo, este es otro tipo de tecnología que se habilita dentro del, si se quiere, dentro de la board de la máquina virtual. Entonces yo haría esto que está acá, VBox Manage, perdón, VBox Manage, Modify VM, pesos VM, menos menos io a pick on. Luego le especifico cuál va a ser el orden de booteado de esa máquina virtual. Les digo, lo primero que va a hacer es bootear por DVD y la segunda, si no hay DVD, entonces va a bootear por disco. Digámoslo así. Luego le voy a cambiar el tamaño de la RAM, que hasta ahora está en 128, entonces le voy a poner 1024, VBox Manage, Modify, VM, pesos VM, menos menos memory, 1024. Y entonces ya quedó aquí de 1024. Y bueno, aquí generaron un adaptador de red tipo bridge, que eso también lo pueden ignorar. Más bien aquí ustedes lo que van a hacer es crear un adaptador de red tipo NAT. Muy bien. Y este último comando que está acá, lo que hace es ejecutar la máquina virtual. Pero esta máquina virtual en este caso no la vamos a poder ejecutar. Déjenme ver si tengo un ISO, pero creo que no tengo ISOs acá. Por lo menos no un instalador de... Ah, sí. Ok, tenemos suerte. Vamos a crear, vamos a pegarle este ISO que está acá, se lo vamos a pegar a esta máquina virtual y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si los dioses están de mi parte. Storage, CTL, pesos VM, ahí se están reportando, dijeron que sí. ID controller, menos menos add ID. Entonces voy a crear un nuevo puerto, pero en este caso es un IDE. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un nuevo controlador IDE y ahora entonces le voy a pegar a ese controlador IDE el, ¿cómo se llama? Ah, le voy a pegar el ISO que tenemos acá, este que está acá. Bien, entonces VBox Manage, Storage, Attach, pesos VM, menos menos Storage CTL Control, al IDE Controller que acabé de crear, menos menos por 0, menos menos device 0, menos menos type, ya no es un disco duro, sino es un DVD drive. Y el medium, entonces está en users, perdón, John, downloads, Ubuntu type. ¿Qué pasó? Oh, déjame ver una cosa.
Ah, no, no es un ISO. Fue un mensaje de error en algún momento. No, no lo pude probar. Bueno, la idea es que si es un archivo ISO, efectivamente ustedes lo van a poder pegar y van a poder dar doble clic en la máquina virtual y la máquina virtual entonces se va a levantar con ese sistema operativo que ustedes acabaron de instalar. Pues de configurar, la máquina virtual se va a levantar con las características que definieron y con el sistema operativo que se encuentra en el ISO. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, estaría bien.